A continuación voy a presentar el anteproyecto que lleva como título Estudio de análisis de antiprismas para desarrollar el concepto de volumen por Jonathan Barrera Ayala. Planteamiento del problema. Desde la observación y la práctica docente, los estudiantes muestran que a pesar de que comprenden algunos elementos característicos del concepto de volumen en cuanto a la representación de sus unidades y algunas aplicaciones de expresiones algebraicas, los estudiantes se restringen estrictamente a procesos algorítmicos o algebraicos, presentando dificultad en la interpretación de situaciones problema que favorecen el cálculo de volumen, especialmente en algunos casos donde se soluciona a partir de un poliedro en particular. Dicha situación ha proporcionado que se dé una concepción de las matemáticas mecanizada basada en el conocimiento de fórmulas. Un ejemplo del anterior está dado por situaciones en las cuales el estudiante conoce la expresión que determina el volumen de un cilindro, pero cuando se enfrenta a una problemática donde hay que analizar el volumen resultante que se hace a partir de la diferencia de dos sólidos donde uno de ellos sea un cilindro, el estudiante se empieza a confundir y no puede deducir a qué se refiere la problemática con volumen resultante. Otro momento que se da frecuentemente con los estudiantes es el patrón de medida que se tome para hallar el volumen y la forma que pueda tener el objeto o espacio que se le pida calcular. La idea de tomar como patrón solo el metro cúbico hace que los estudiantes no puedan interiorizar el concepto de volumen. Es muy llamativo que a los estudiantes se les facilite calcular el volumen de una piscina cuando se les da todas sus dimensiones. Sin embargo, cuando se cambia el patrón, como por ejemplo de un prisma de base pentagonal de ciertas dimensiones, y se hace la misma pregunta, el estudiante se confunde y no puede reconocer las unidades cúbicas que pueden determinar el volumen de la piscina a partir del nuevo patrón escogido. Este hecho nos lleva a pensar que el estudiante no ha podido trascender a que describa el volumen de un objeto solo mencionando las dimensiones de largo, ancho y alto. Hay otros sólidos en donde hay que analizar otras características. El estudiante no tiene claro de que esas dimensiones pueden variar según el objeto que se vaya a analizar. Por tanto, es de suma importancia que dentro del concepto de volumen el estudiante conozca que la forma del objeto toma un papel muy importante, donde se hace indispensable el conocimiento de los poliedros, y es aquí en donde el estudio de esos sólidos toma una relevancia en cuanto al hecho de trabajar estos aspectos: caras, aristas, vértices, superficies. Por otro lado, que el estudiante tenga claro la relación que hay entre capacidad y volumen son dos aspectos que pueden trascender en la adquisición del concepto que se pretende desarrollar con la propuesta. El hecho de que los estudiantes puedan establecer conjeturas con cada una de estas ideas lleva a que dicho concepto se dé en los estudiantes de forma gradual, es decir, partiendo de experiencias que los lleven a la estimación de medidas antes de interiorizar en las expresiones algebraicas que establecen cierta forma de los objetos. Para ello se plantea la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo favorecer la comprensión del concepto de volumen en los estudiantes del grado 11º de la institución educativa San José del municipio de Cimitarra a partir del estudio de antiprismas basado en la teoría de situaciones didácticas? Justificación. La propuesta pretende la articulación del estudio de antiprismas y la teoría de situaciones didácticas porque los estudiantes muestran en su desempeño dificultad en la interpretación de situaciones problema que involucran el cálculo de volumen. Para ello, los estudiantes deben de tener claro el concepto de volumen de manera que pueda favorecer la solución de situaciones problemas que involucren dicho concepto a través del diseño y aplicación de guías articuladas con la teoría de situaciones didácticas y la manipulación de material concreto para la construcción de algunos poliedros. Objetivos. Objetivo general. Analizar las ventajas que ofrece la teoría de situaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje del concepto de volumen desde el estudio de los antiprismas y la vinculación de material concreto. Objetivos específicos. Diseñar y aplicar guías de aprendizaje basadas en la resolución de problemas que involucran el cálculo de volumen. Analizar las características de algunos prismas y antiprismas a partir de su construcción con material concreto. Analizar el desempeño de los estudiantes en el aprendizaje y desarrollo del concepto de volumen en actividades articuladas con la teoría de situaciones didácticas. Antecedentes. Los antecedentes están caracterizados en tres aspectos:
Acerca de los antiprismas, donde Borrás y Carvajal en el 2006 describen características de los antiprismas y el cálculo de volumen. Las situaciones didácticas, donde Ávila en el 2001 plantea la importancia de conocer algunas reflexiones de la teoría brownsoniana en cuanto al objeto de la didáctica y el saber matemático. Quintero en el 2014 plantea diferentes actividades enfocadas en tener un acercamiento al concepto de volumen, evitando que los estudiantes se limiten a usar fórmulas. Echeverry en el 2014 se apoya en el doblado de papel. La importancia de este trabajo está enfocada en generar curiosidad, motivar al estudiante y hacer uso de la representación como herramienta fundamental para llegar a la comprensión del concepto de volumen. Finalmente, algunos aspectos históricos epistemológicos, donde Saucedo, Carbó y Mántica en el 2009 describen algunos referentes históricos que se le relacionan, además de las posibles dificultades que se puedan presentar al momento de trabajar dicho concepto en cuanto a la diferenciación de medida, capacidad y volumen. Por otro lado, González y Flores en el 2014 determinan dicho concepto como el resultado de una evaluación histórica, destacando las dificultades que se tuvieron en su desarrollo. Aspectos conceptuales, referentes legales. Dentro de los requerimientos que estructuran y jerarquizan la base preliminar para el área de las matemáticas, en el ámbito educativo colombiano se tiene en cuenta la Ley General de Educación de 1994, la cual determina un planteamiento curricular dentro de la enseñanza como una de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación formal, que requiere para su planificación el estudio de contextos y la particularización que le pueda dar cada institución educativa desde el modelo pedagógico que pretenda desarrollar. Los lineamientos y estándares curriculares, como los pilares, que ofrecen un conjunto de teorías y prácticas pedagógicas para adecuar diferentes contextos donde se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas, desde lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Además, presentan un gran número de alternativas que proporcionan la elaboración y modelación de procesos que facilitan que el estudiante establezca sus propias ideas y se le facilite el aprendizaje, pero es el docente quien debe hacer una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos, y el estudiante es quien debe ocuparse de resolver problemas. A partir de ello nos podemos centrar en el pensamiento espacial y sistemas geométricos, el cual busca el desarrollo de competencias a través de procesos mentales y de transformaciones para interpretar representaciones bidimensionales y tridimensionales, y con ello implementar el proceso de razonamiento y resolución de problemas. Referentes históricos. Se plantea lo de los pueblos neolíticos para el año del 2000 a.C., quienes conocían la existencia de ciertos poliedros. El papiro de Moscú en 1850 a.C., que presenta tres aspectos. El conocimiento de Demócrito en el año 500 a.C., quien describió el volumen de una pirámide, que es 1/3 del área de la base por la altura, y la demostración de este hecho realizada por Eudoxo entre los años 409 y 356 a.C. La tercera opción, que se refiere a las discusiones de Euclides acerca del volumen de los prismas y las pirámides del libro 12 de los elementos, y algunos aspectos de los babilonios y los egipcios, quienes tenían más acercamientos de algunos de los poliedros, como el cubo, el tetraedro, el octaedro y las pirámides. Referentes disciplinares. Dentro de ellos se plantea que se llama volumen de un poliedro a la medida del espacio limitado por un cuerpo. Borrás y Carvajal en el 2006 plantea que un antiprisma es un sólido formado por dos polígonos regulares iguales, situados en dos planos paralelos, siendo cada uno de los vértices de uno de ellos equidistante de dos vértices del otro, por lo que las caras laterales son triángulos. En el marco teórico está basado en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, quien manifiesta tener en cuenta tres elementos: el sistema educativo, el alumno y el saber escolar. Debe haber una buena comunicación con el estudiante, donde el docente debe ser partícipe del aprendizaje del estudiante sin influir en la construcción del conocimiento que haga el estudiante. Para ello debe haber una transposición didáctica avalado por un contrato pedagógico fundamentado en tres situaciones. Una situación donde el alumno va a aprenderse un método de resolución de su problema,
Una situación de formulación, que es el espacio para discutir, reformular y comunicar entre sus compañeros. Una situación de validación, donde el alumno no solo tiene que comunicar una información, sino que también tiene que afirmar que lo que dice es verdadero en un sistema determinado. El estudio de la investigación tiene un enfoque cualitativo que está basado en la interpretación y análisis de hechos de procesos descriptivos, y está basado en cuatro momentos. Una fase inicial, que presenta características, intenciones y alcance de la propuesta. Una fase de intervención, que presenta una prueba inicial, una secuencia didáctica que está compuesta por dos guías, una con actividades introductorias y otra con una orientación guiada, y una prueba final que presenta características similares a las de la prueba inicial para mirar los alcances que obtuvieron los estudiantes. Una fase de análisis, que presenta los criterios de evaluación para la fase de intervención, y finalmente instrumentos de recolección y análisis de resultados, que está basado en una rúbrica de evaluación para mirar los alcances de la propuesta. El contexto de aplicación se va a llevar a cabo en el municipio de Cimitarra, está ubicado en el suroeste del departamento de Santander, tiene una extensión geográfica de 3.165,94 kilómetros cuadrados. La institución está ubicada en la vereda Primavera, a 317 kilómetros de la cabecera municipal. Esta institución fue reconocida como institución en el año 2015. Está ubicada en la vereda Primavera, cuenta con 355 estudiantes con modalidad mixta. Ofrece los servicios de preescolar, básica, primaria, secundaria y media. La población donde se va a intervenir es el grado 11º, que está compuesto por 16 estudiantes, 9 mujeres y 7 hombres que vienen de familias de estrato 1. Esta población se caracteriza como homogénea porque las características de los estudiantes son muy similares en cuanto al rendimiento académico y disciplinario. El cronograma se va a llevar a cabo de la siguiente manera: el diseño de los instrumentos de recolección de información para el mes de diciembre y enero. La sistematización de la propuesta se va a hacer durante el primer semestre del año 2018. La aplicación de la prueba inicial para el mes de febrero del 2018, la aplicación de secuencias didácticas y la aplicación de la prueba final para el mes de marzo, el análisis de los resultados para el mes de abril y mayo, la evaluación de las tareas y redacción de las propuestas para el mes de mayo y la socialización de la propuesta para el mes de junio. Algunas referencias bibliográficas que apoyan la propuesta. Muchas gracias por su atención.